Bueno, nos da mucho gusto recibir en América Sin Muros a Carliberia Sánchez. Es una mujer que no necesita de ninguna presentación, su trabajo habla por sí mismo y bueno, pues porque es una periodista con una voz propia, comprometida y además una mujer muy sensible. Nos da mucho gusto que nos acompañe hoy aquí. Ay, muchas gracias, Juan Pablo. Estoy muy contenta de estar aquí. Además, ¿sabes qué? De ver que el trabajo que ustedes hacen tiene un sustento técnico, que no parte solo como de la buena voluntad, ¿sabes? Sino que hay un camino trazado para que su esfuerzo, su intención sí tenga resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, queremos que tenga un eco lo que estamos haciendo y por eso es para nosotros súper importante que estés tú aquí porque, bueno, sabemos que mucha gente te sigue y simplemente decir que estuviste aquí ya es una gran ayuda para nosotros. Gracias. Y sabiendo como todo el recorrido que has hecho periodístico, justamente queremos conocer tu visión de cómo se ha ido transformando o cómo han ido hablando los medios del fenómeno migratorio, de la relación México-Estados Unidos a través del tiempo. Y quiero partir de un evento en particular. Parecería que desde el 11 de septiembre, aquel 11 de septiembre, ya sabemos todos a cuál nos referimos, el blanco, digamos, del racismo o del ala más dura de la gente de Estados Unidos eran los grupos musulmanes o la gente de origen árabe. ¿En qué momento los mexicanos también empezamos a formar parte de ese paquete del discurso xenófobo? Mira, no lo sé. Yo creo que por regiones hay gente que sabe mucho más del tema, como usted, maestro Méndez Lugo, pero supongo que estaban en ese paquete de rechazo de las comunidades locales, supongo que desde hace décadas, pero no eran tema del spot, del debate nacional. Y lo que sí creo es que el crecimiento explosivo de la población de origen hispano, el aumento de su rango de influencia, porque tú sabes que hay muchos estudios que analizan cómo alguien de origen asiático puede subir en la escala social o en la escala de la influencia de la economía y del pensamiento en Estados Unidos, probablemente 3 veces o 4 más rápido que una persona de origen hispano, porque las raíces están más cerca, porque es una comunidad con un pensamiento más nostálgico, más apegado a la tierra, con raíces familiares muy fuertes, con responsabilidades familiares muy fuertes que probablemente hacían que la comunidad pues guardara su personalidad así, ¿no? Pero creo que ese crecimiento, creo que el que haya 55 millones o más de personas de origen hispano, porque más no puedes negar que de esos 55 millones ya hay 3 o 4 millones de personas que tienen influencia económica, política, que fundaron empresas. No hay manera de que los pueda ocultar la sociedad norteamericana, aún con su xenofobia, ¿no? ¿Y hasta dónde puede llegar esto? Digamos, tú has visto, digamos, en los medios, tanto en Estados Unidos como en México, ¿hasta dónde podemos llegar con esta especie de enfrentamiento que está habiendo? Si hay enfrentamiento, hay acuerdo político, o digamos, puede haber un escenario catastrófico en el que de pronto las dos fronteras se vuelvan muy cerradas, se militaricen, se echa atrás el TLC, o eso crees que no va a suceder? Mira, una vez te voy a contar una anécdota, espero no alargarme, estaba en un cajero de la colonia Condesa, cuando me encuentro a un periodista que yo admiro muchísimo, que se llama Jan Martínez Arens, que ha sido premiado como uno de los mejores corresponsales europeos en el mundo, y él era corresponsal en México. Dijo, oye Carla, yo no entiendo por qué los mexicanos no protestan. Estaba en plena campaña Donald Trump en el inicio de su campaña. Yo no sé por qué los mexicanos no protestan contra las barbaridades que dice este hombre. Y yo le dije, pues por eso, Jan, porque estamos tan acostumbrados a escuchar barbaridades que estamos seguros que es una más y que es muy probable que solo sea un discurso. Y ahora reculo y me doy cuenta que ni la prensa, no es que no lo viéramos venir, sino era como una masa de opinión pública escondida por los medios occidentales proliberales, que había una masa de miedo, desempleo, resentimiento que iba evidentemente a surgir y a retomar fuerza política, como todas las ultraderechas en el mundo. Entonces, que yo te pueda decir en este momento que no se va a construir el muro
que no se va a hacer una frontera Tijuana-San Diego como la conocemos a lo largo de 3,000 kilómetros, no lo sé. Que no se vaya a militarizar, yo no podría afirmar que eso no puede ocurrir, porque todo puede ocurrir, pero cuando tú me dices, ves un escenario de catástrofe, creo que la peor catástrofe ya pasó, que es que 500,000 de familias estén separadas, que 500,000 de padres estén separados de sus hijos. ¿Cuál es la peor catástrofe para un ser humano que esa? Imagínate que haya gente que no puede ver y despedirse de su padre o de su madre después de 20 años. Claro. Entonces ya volteas y dices, pues militaricen lo que ustedes quieran. Al final, con perdón de ustedes, el daño estructural ya está hecho. Oye, y justamente tú te enfrentas a todo este abanico, cientos, probablemente miles de noticias y de información que corre en los medios tradicionales y en las redes sociales. ¿Cómo, por ejemplo, darle importancia, relevancia a lo que pasó, por ejemplo, en Texas ahora con estos inmigrantes que murieron en una caja de un camión, muchos de ellos, algunos de ellos mexicanos? ¿Cómo le das valor tú a esas notas como periodista? ¿Cómo lo rescatas de este cúmulo de información? Mira, tu pregunta es muy buena por dos motivos. Si tú has experimentado en el campo, como reportero, como ciudadano o como familiar de un migrante, lo que significa el trasladarte a otro país a buscar la vida, a veces abruptamente, como en el caso, por ejemplo, de los refugiados de Siria, o como un fenómeno histórico, cultural, como en el caso de los mexicanos en Estados Unidos, te vuelves un poco más sensible. Lo que a mí me preocupa mucho es que en este momento surja una serie de voces autorizadas que creen que los migrantes son como monos de circo y que contar su historia, una más dramática que la otra, es como, qué interesante. Oye, perdón, pero ¿te estás dando cuenta apenas? Yo de las cosas más terribles, más fuertes que he oído fue cuando he vivido por 2 periodos en mi vida en Estados Unidos y otros más fuera de México, un hombre que pasó la frontera por un túnel, por un ducto, y se quedó atorado a medio camino. Entonces, las horas en las que él estuvo atorado, decidiendo si iba para atrás o para adelante, sintiendo que se asfixiaba, y cómo salió y sobrevivió, esa más muchísimas otras anécdotas son cosas que no podré desincorporar de mí. Sí creo que nosotros tendríamos que elegir como ciudadanos críticos qué leemos sobre migración, y no es un fenómeno simplón como algunos lo quieren hacer ver. Ahora resulta que hay 3 o 4 movimientos del Senado mexicano como propuestas para migración que a veces me parece que salieron de comidas de trabajo, y que el esfuerzo puntual, a veces sobrehumano que hacen, por ejemplo, los trabajadores de los consulados para intentar atender esas masas de gente, no se toman en cuenta, ¿sabes? Sí, es como... Parece también que ningún esfuerzo es suficiente, ¿no? Porque esto es un fenómeno muy grande, hay demasiada gente involucrada, pero en ese sentido, regresemos la mirada también hacia México, como sociedad mexicana y los medios, ¿qué estamos diciendo, nuestras propias autoridades, qué estamos diciendo, pensando con respecto a los repatriados, a los que ya están llegando, los que hoy ya están aquí, ahorita en el Monumento a la Revolución, en los call centers, los Dreamers, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cuál crees que sea la reacción que estamos teniendo nosotros como sociedad? Yo, por ejemplo, si ya tienes el fenómeno, hace rato que estaba diciéndote, ¿cómo sabes de un fenómeno? Es como el típico dicho ese, ¿y tú qué sabes de no sé qué si no has amado? Pues hay fenómenos trascendentales en tu vida que te ayudan a comprender al otro ser humano, ¿no? Si ya tenemos el fenómeno de la expulsión, si ya tenemos el fenómeno de la repatriación voluntaria o no, no es posible que también las autoridades sigan tratando a cientos de repatriados, jóvenes o no, igual como si fueran fenómenos de circo. Entonces hagamos foros para oír sus experiencias, démosles la mano y, y pues que les vaya bien. Yo me acuerdo hace un año que fui a una secundaria en el estado de Morelos. Por cierto, Momo, otro compañero reportero también estuvo. La mitad del salón eran solo angloparlantes, en una secundaria escondida allá en los cerros de Morelos. Dime si no es un tremendo reto para la Secretaría de Educación del Estado,
la Cancillería. ¿Dónde están los expertos en migración que nos enseñen cómo integrar esa población? A lo mejor hasta tendríamos que pedir consejo en Estados Unidos, ¿no? Y muchas veces son ellos los que también ahora están tomando ciertas acciones, decir, bueno, pues vamos a conseguir trabajo nosotros, ¿no? Se están haciendo sus propios pues, grupos, asociaciones, ¿no? Entonces creo que eso habla de que de pronto aquí no están encontrando realmente la puerta correcta, ¿no? Que esperaríamos que lo hubiera, porque finalmente esta gente pues, es la que está regresando. Nosotros, o el país, o la situación, los hizo irse, ¿no? La violencia, diferentes motivos. ¿Cuáles son, en tu experiencia, los motivos más claros, más puntuales por los que las personas están migrando ahorita en México? Exacto. O cuando, por ejemplo, fíjate, es muy interesante lo que me acabas de decir. Mira, yo cuando me siento y oigo en los foros sobre migración, porque, ¿cómo era? O sea, esto que es una realidad social, porque nosotros los sacamos, porque nosotros los expulsamos, porque si hubiera sido por ellos, ninguno se hubiera ido. Perdón, pero no. Tú no puedes generalizar un fenómeno de, ya no me acuerdo, maestro Méndez Lugo, ¿cuál fue el mayor pico de migración hacia Estados Unidos? No sé si era 500,000 al año, el mayor pico que creo que fue entre 2000, no sé si 2002, 2003, ya no me acuerdo. A ver, tú no puedes hablar de que nadie se quería ir de ese 500,000. Eso tiene que ver con relaciones de la comunidad, con presión de la comunidad, con el propio sentido de la hombría en muchas comunidades. Hasta que no te cruzas no eres hombre. Con el propio sentido de alcanzar a la familia, con que el hermano ya se fue, ve a alcanzar a tu hermano, quieras o no quieras. O en las comunidades donde hay tequio, de, oye, pero si casi doy la vida cruzándome, pues ni modo, te toca y ahora te regresas a fuerza. Yo lo que creo es que sí tendríamos que confiar en que la población migrante generará sus propios liderazgos y nos ayudará a nosotros cómo entenderlos mejor. Oye, regresando a lo de los Dreamers, toda esta gran cantidad de chavitos que están, bueno, ya ni están chavitos, hay unos que tienen 30 años, que están regresando y que saben inglés, muchos de ellos ya tienen la prepa o pueden revalidarla. ¿Cómo los ves? ¿Puede ser como una dificultad social para México o al contrario, como una ventaja, como algo que podemos aprovechar en el buen sentido? Yo creo que es una enorme riqueza para México. Cualquier agua fresca que te den siempre es agua fresca. Y ellos, su energía, la propia fuerza de sus padres al irse y la de ellos al quedarse y al volver, esos ya son hechos transformadores. A mí me da risa un poco cuando hay hasta una china que es profesora de, no me acuerdo de qué universidad, pero que ella se reía de este pensamiento de cuando el papá va a ver al hijo pequeño en un partido de fútbol y el niño mete un gol y dice, eres un guerrero. Perdón, eso no es ser un guerrero, metiste un gol. Espérate, ellos sí son guerreros. Ellos hicieron actos transformadores en su vida, en la de sus familias. Imagínate cuánta riqueza no tendrá un joven que se crió en Chicago con esa efervescencia cultural, que de repente llega a la Ciudad de México y cuánto tendríamos que aprenderle y cuánto nos podría enseñar. ¿Sabes? Yo espero que en este proyecto de la Secretaría de Educación Pública para ahora sí, de manera muy formal, formarnos en una segunda lengua, podamos incorporar mucho de ese talento. No, pues ahí está todo ese talento. Es prácticamente su lengua madre, ¿no? El inglés es pues, realmente donde se han estado comunicando durante pues, años, décadas. Entonces, claro, algunos de ellos van a tener que aprender el español, los que se vinieron para acá. Exacto, muchísimos. Y entonces aquí, esta sociedad mexicana también enquilosada, prejuiciosa, que dice, oye, pero pues, ¿tú por qué no hablas español? Perdón, ¿por qué tiene que hablarlo? ¿Solo porque porque es de origen hispano? O sea, hay una serie y un castillo de prejuicios que nosotros tenemos que romper. Es más, esta figura y esta caricatura del migrante como un individuo sin futuro, sin educación y sin modales y sin aspiraciones. Esa es una caricatura que le conviene a un grupo tenerla. Yo te digo que me siento en los foros de migración y nada más volteo y digo, no, pues sí, o sea, están todos
están todos los dreamers, ¿no? O están, depende de la población a la que vayas. Pero no solo aquí, sino también en Estados Unidos. Y entonces ya se para un político a hablar en nombre de todos. ¿Qué onda? Y tú volteas y dices, oye, pues ya que se siente y... Pues qué bueno que hablas de los políticos, porque justamente me parece que esta fuerza o este gran número de mexicanos que está allá, que pueden votar, igual los que ya están repatriados aquí, que pueden votar y a lo mejor no tenían ni idea, ahora vemos a nuestros políticos muy interesados haciendo campañas en Chicago, en Nueva York, y no solo a los mexicanos, sino a los políticos norteamericanos también acercándose al voto latino. ¿Qué tanto se vuelve un botín también pues toda esta población, esta gente que está allá y está acá y que pueden votar y que a lo mejor ahorita todavía no tenían una credencial? Mira, si ellos creen que por ser esa caricatura son un botín político fácil, bueno, yo voy a esperarme porque se van a equivocar. Si hace 10 años hubo, ¿cuándo fue la última vez que yo viví en Estados Unidos? 9 o 10 años. Me acuerdo que fui a un mercado en San José, California, que se llama Mi Pueblo. Y como en Disneylandia, cada empleado de mi pueblo tiene su nombre y el pueblo de donde viene. Por ejemplo, Juan, Aguililla, Michoacán; Pedro, San Pablo, Huixtepec, Oaxaca, y así. Y hace una década el texto decía: los 800 empleados de mi pueblo podrían cambiar la elección presidencial. Lo que probablemente no se están dando cuenta es que los mexicanos en el exterior pueden cambiar la elección presidencial y que son individuos informados y críticos. Y que también hay un resentimiento por la corrupción política y por la manipulación política que va a hacer que ellos se vayan hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Va a ser interesante. No, pues va a ser interesante, me gusta tu perspectiva porque yo creo que los políticos mexicanos, eso es una lectura sin un análisis muy profundo, que los políticos mexicanos sí ven pues un votante sencillo de convencer, de meterlo al bolsillo, pero Ajá. tienes razón, están más organizados de lo que nosotros creemos, llevan años organizándose para sobrevivir en primer lugar en una sociedad que no era la suya en principio, ¿no? Exacto. ¿Tú crees que el discurso simplón convence a un trabajador de Minnesota que además de fregarse todo el día, tiene que ir a prender la calefacción de una casa, irse a dar vueltas a un centro comercial 4 horas para que se caliente la casa y no se muera de frío, y luego viene a dormir hacinado en una casa? ¿Tú crees que de veras compran espejitos? Eso a veces me indigna, ¿sabes? Me llamó mucho la atención lo que dijiste hace rato de que había una reacción de los grupos preponderantes en Estados Unidos sobre el crecimiento. Evidentemente la población mexicana pasó no solamente es una población que llegaba a buscar la chamba, la que se podía, de pronto ya empieza, por ejemplo en California, el otro día estuvimos aquí una entrevista con alguien que nos hablaba, pues cómo ya ocupan puestos muy importantes dentro de la política en California, ¿no? Eso genera evidentemente una reacción en contra, ¿no? Porque bueno, es decir, bueno, este grupo está entrando y está teniendo influencia política, influencia económica. Y me gusta a mí siempre imaginar las cosas. ¿Cómo podríamos imaginar que puede crecer esta influencia o hacia dónde se va a ir, digamos, en 50 años, ¿no? Si en 50 años realmente, ¿cómo va a ser esta relación de México-Estados Unidos? Porque evidentemente empezó siendo una relación muy desigual y ahorita está en un momento de cambio, ¿no? Como de transición. Mira, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver primero con la imagen de los grupos nacionales que históricamente tenemos y las características de cada grupo nacional. La dedicación al trabajo, el valor de la familia como ente trabajador. Estoy pensando en un migrante que viene de Japón de la posguerra o que viene escapando o viene migrando de la última parte del comunismo en China, ¿no? O un indio, o una persona de India, ¿no? Contra un estudiante de Latinoamérica en la que no se ponderan las ciencias como lo más importante de las universidades, donde no hay una promoción nacional ni una valoración nacional al conocimiento científico. O sea, también esas son barreras históricas que tienes que romper. ¿Cómo será la relación de México y Estados Unidos en 50 años? A mí me parece fascinante.
A mí la sociedad norteamericana me parece una sociedad llena de energía, fascinante, y yo tengo escenas que no olvidaré, cuando tú entras al metro y ves a todo el mundo mezclado ahí, y no puedes negar también los valores y la acogida de la sociedad norteamericana a la migración del mundo. Ojalá que los mexicanos aprendiéramos algo de esos valores. Ojalá, pero también que ellos aprendieran algunos de los valores o de la riqueza de nosotros. Creo que va a quedar definida la relación en 50 años por temas que tienen que ver con la energía, cuando va a ser una sociedad que va a depender menos del petróleo, y también por el consumo. Entonces, en cuanto crezca la base consumidora, que tú sabes que la base consumidora de las clases medias en los llamados BRICS está creciendo, eso va a definir muchísimo. Y también el desprestigio que pueda sembrar el liderazgo de Estados Unidos con el desprestigio que pueda sembrar su propia clase política. Bueno, eso está en boga ahorita, ¿no? Esta vez es la fuego amigo. Me voy a mover un poco ya que entramos en este terreno de la imaginación también. ¿Estamos realmente nosotros ahora en una posición o en qué postura estamos para poder, no imponer condiciones, pero sí llegar a una negociación favorable para México en el TLC, por ejemplo? ¿Tenemos esa fuerza, esas ganas incluso de hacerlo, de poder tener una dirección que beneficia a más mexicanos? Yo estoy segura que sí. O sea, cuando vino el primer anuncio del TLC y todos brincaron y las bolsas reaccionaron, pues vino todo el sector productivo de Estados Unidos y el sector productivo mexicano, no solo las cabezas de la Secretaría de Economía, no, los sectores productivos. Te estoy hablando de los grandes productores de autopartes, de los grandes productores de sorgo, de maíz, de berries, de aguacate. Decir, oye, a ver, espérate que aquí también hay reglas de mercado. Ya vivimos en un mundo de dobles y triples poderes políticos, que es el poder de la política tradicional de partidos, el poder de la política de los generadores del empleo y luego el poder político de la sociedad civil. No, yo creo que sí tiene que llegarse a una negociación favorable. O sea, ahora sí que, como dijeran, nadie negocia para perder, espero, ¿no? Oye, Carla Iberia, ¿alguna otra cosa que tú tengas en la mente con respecto a esto que te he preguntado, que tenga que ver con tu visión como periodista y cómo se ha ido moviendo todo este fenómeno migratorio, esta relación entre México y Estados Unidos? ¿Cuál es tu perspectiva general? Mira, mi perspectiva como individuo, como persona, es que tendríamos que ser una sociedad de individuos más ávidos de conocimiento. Lo que hace nuestra interacción en redes es exigirnos respuestas inmediatas, masivas, a los fenómenos. Lo que yo me pregunto es si cada vez que nosotros retuiteamos algo sobre Donald Trump, si cada vez que en realidad lo estamos leyendo y estamos aportando a la sociedad con nuestro pensamiento. A mí me gustaría leer más textos escritos por comunidad de segunda y tercera generación, escritos allá y acá. Me gustaría leer más textos sobre migración escritos por académicos sentados aquí en su cubículo, que también vale mucho, pues, pero me gustaría conocer a una nueva generación de escritores, y yo probablemente terminaría con un libro de poesía binacional que un día me encontré ahí en un mercado, no sé en dónde, que era un texto de una niña que hablaba completamente inglés y su madre completamente en español. Y entonces la niña quiere venirle a contar un problema y no pasa de las 2 primeras palabras. Entonces la mamá le dice, ¿qué hijita? Dime. Y entonces la hija se da la vuelta y dice, no, ya no vale la pena porque mamá no me entiende nada, ¿sabes? A eso nos estamos enfrentando. No sé si quisieras agregar algo más, Carla Iberia, con respecto a este tema. Pues que te agradezco mucho la entrevista, muy interesante, y muchas gracias por invitarme a platicar. No, pues gracias a ti, bienvenida, esta es tu casa, y esperamos desde América Sin Muros y desde la sociedad civil, pues ser también parte de este motor que impulsa la transformación al cambio. Exacto, y también el cambio pensemos sobre este tema, se vale preguntar.
Se vale preguntar y se vale equivocarse. Seguramente pues en el camino nos iremos conociendo. Nosotros también estamos en la Ciudad de México, pero pues pensamos ir a Estados Unidos, viajar. La asociación tiene una visión continental. Creemos que la migración es muy intensa en todo el continente, entonces pues es algo que está todo el tiempo en movimiento, ¿no? Exactamente. Mira, probablemente terminaría también con la imagen de una señora que me platica lo que siente cuando está en el centro comercial y le dicen que ahí vienen los del ICE. ¿Ok? Si tú como sociedad, si tú como político, si tú como documentalista no eres capaz de quedarte callado para escuchar la voz de un colectivo trabajador, migrante, valioso, pero también propio de un terror a veces ridículo, pues entonces, ¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirven los periódicos, la prensa? Muchas gracias. Gracias.